Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados, 10 de la noche. Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensa-libre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensa-libre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera Sí. suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Perfecto. Para. Gracias, pa. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica. Llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábado. Y ahora también podrás disfrutar de La Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes nacionales e internacionales forman parte de La Extra del domingo. A continuación, Sin Rodeos. Un espacio apto para todo público. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Como bien se ha anunciado, el día de hoy nos acompaña el ministro de la Presidencia, el señor Sergio Alfaro, y el viceministro de la Presidencia, el señor Luis Paulino Mora. A ambos les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto atender a los medios y dar las explicaciones que se nos pidan. No, por favor. Aquí necesito hacer un paréntesis y explicar que anunciamos que la viceministra, Ana Gabriel Zúñiga, iba a estar con nosotros, pero lamentablemente por una situación de trabajo de la consulta indígena que ella está realizando, no pudo llegar. O sea, se alteraron ahí el tema de las agendas y ella tuvo que salir. Con suma importancia el trabajo, la labor que se está haciendo, porque este tema de la consulta indígena es una prioridad para el país y realmente ella acudió con el compromiso de que luego en su agenda se va a abrir el espacio para estar aquí con nosotros también y responder. Por lo tanto, quiero aclararles que por motivos realmente de agenda y de importancia en el trabajo, la viceministra no va a estar con nosotros, pero aquí tenemos al ministro y tenemos al viceministro de la Presidencia para poder platicar un poco sobre la temática del proyecto. Don Sergio, vamos a iniciar con usted. Todos los costarricenses, de una u otra manera, hemos venido escuchando, analizando un poco de cosas y quizás esta es la oportunidad propia, al menos para nosotros, de escucharle a usted. Y hace unos minutos platicando con don Luis Paulino le decía, cuando los diputados empezaron a
a discutir y a casi que a exigir que se retirara del Ministerio de la Presidencia el señor Melvin Jiménez, que ellos no podían trabajar con don Melvin, que una cosa, que la otra, y se da ese cambio ahí de banda de una manera para los diferentes actores de los diferentes partidos. Ahí no existió como una oposición, todos estaban muy contentos. Yo recuerdo ver felicitaciones y mensajes de cariño y de buenas vibras y buenos deseos en su labor, en su gestión, de los diferentes colores de partidos políticos. Y quizás la expectativa era muy distinta, o ellos no sé qué esperaban, ¿verdad? Conforme van pasando los días aquí, quizás la pregunta que todos nos hacemos es no hacer una comparación de personas, porque no vamos a comparar personas, sino gestiones. ¿En qué cambia la gestión que se da entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, de la que viven los señores diputados con el señor Melvin Jiménez, a cuando llega usted y dice, señores, por aquí vamos? ¿Qué cambia? Bueno, es muy difícil decir a los diputados por aquí vamos, porque justamente la variedad de colores políticos que hay en la Asamblea Legislativa lo que garantiza es que las diferentes opciones políticas le digan al sistema de toma de decisiones qué quiere cada una. Y justamente ahí está, en ese equilibrio de fuerzas, la dificultad que implica la Asamblea Legislativa. Hay un fenómeno que también ocurre en el mismo momento que yo asumo la presidencia y de que no es de menospreciar, que es un fenómeno de cambio en el control del directorio político de la Asamblea Legislativa. El directorio era un directorio presidido por un diputado oficialismo, como se le conoce, y pasa a constituirse un grupo, una alianza de partidos que deciden, de partidos de oposición, que deciden hacerse con el control del directorio. Esto también cambia la correlación de fuerzas en las comisiones que tiene la Asamblea Legislativa de funcionamiento y sucede lo normal, un periodo de acomodo, de intercambio de posiciones, por ser el segundo año también, un poco por naturaleza, la Asamblea Legislativa se vuelve un año de control político fuerte. Entonces tenemos varias situaciones cambiando. ¿En qué cambia la gestión? Hay un acercamiento a la Asamblea Legislativa, hay un acercamiento a diferentes fracciones políticas, comienza a establecerse una agenda de trabajo de proyectos, la cual más o menos va quedando clara hacia el final de ese segundo año y que muy buena parte de ella se capitaliza en este tercer año de gestión de la Asamblea Legislativa. Ese conjunto o ese trabajo que se va haciendo en comisión de proyectos y de análisis de prioridades y demás, se va constituyendo en una matriz de trabajo que hoy queda bastante claro como prioridades de la Asamblea. Está la agenda fiscal, por un lado, una serie de proyectos relevantes sobre diferentes temáticas, que van desde la reforma del Poder Judicial, o por lo menos de los procedimientos judiciales, hasta agendas que tienen que ver con género, como el tema de los matrimonios impropios y otros temas de derechos humanos que han ido avanzando en la agenda legislativa. Entonces, esa variedad de discusiones que hoy están cuajando como proyectos de ley aprobados en la Asamblea, no es obra de la casualidad, sino que es obra de un trabajo continuado durante por lo menos 2 años que yo he estado en la el primer año que estuve en la presidencia, en lo que llevamos de este. En ese sentido, también el acostumbrarse a la forma de negociación en un pluripartidismo es un tema fundamental de entender. No es lo mismo el esquema de negociación cuando uno tiene 2 partidos o cuando tiene 3 partidos que cuando hay 9 partidos políticos, incluso algunos de ellos con diferencias internas. Y todas estas dinámicas son dinámicas que deben asentarse y acomodarse. Y me parece
que hacia el tercer año lo que encontramos es un sentido de pausa de la propia Asamblea, una fijación de una agenda ya bastante clara y bastante bien trabajada y el inicio de una serie de decisiones relevantes. Esto no significa que el segundo año no se haya hecho nada, o sea, sí se aprobaron muchas leyes, pero digamos la fluidez que estamos viendo en la Asamblea Legislativa actual no se vio en el segundo año y ahora ya estamos disfrutando, digamos, de un periodo de cosecha de la estructura de negociación que se ha generado a lo largo de este periodo. Por ejemplo, en el momento en que el señor Henry Mora fue presidente del directorio, se aprobaron 43 proyectos en ese año. Cuando estuvo don Rafael Ortiz, se aprobaron 67. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en este momento con la presidencia del señor Antonio Álvarez de Santi? ¿Se irán a aprobar más de 67 proyectos o qué se espera? ¿Cuál es la necesidad como país en el tema proyectos? ¿Se requieren de más, don Sergio? Ahí les vamos sumando. El número de proyectos no necesariamente es una medida de la profundidad de las decisiones. Ese es un tema fundamental de entender, porque el número de proyectos, a veces hay una sesión en la cual se aprueban 20 proyectos en una sola sesión. Le llaman proyectos de fácil tramitación, se hace una agenda compilada entre diferentes fuerzas que dicen que no tienen problemas con esos proyectos, nadie los veta y por lo tanto se llevan al plenario y se aprueban. Casi todos esos son proyectos de autorizaciones municipales, donaciones de lotes, concesiones específicas para municipios. Entonces son proyectos a los que nadie les pone una objeción, pero su grado de profundidad para la legislación nacional no es alto. Sin embargo, esta Asamblea ha sido capaz de, en ese segundo año, de aprobar la reforma procesal laboral, por ejemplo, que tal vez es la reforma más significativa al procedimiento judicial que haya sucedido en los últimos años. Sí, yo creo que además eso es un tema también de la visión de cómo se tiene que medir la eficiencia del Parlamento. Y leyendo el Estado de la Nación del año pasado, ellos hacían una vinculación con la cantidad de proyectos convocados y la cantidad de proyectos aprobados, un número en cantidad. Yo creo que la eficiencia del Parlamento tiene que ser vista como la duración que tiene el Parlamento para tomar una decisión sobre los proyectos que se le están presentando. Y la decisión puede ser archivarlos, ¿verdad? Pero tenemos ahí una capa acumulada de proyectos que no se resuelven y inclusive el propio reglamento establece soluciones a eso con el plazo cuatrienal, que es un plazo de caducidad, y los diputados prefieren mantenerlos en las esquinas del Parlamento dando tumbo los proyectos, aunque saben que no van a ser resueltos, ¿verdad? Engrosando las larguísimas listas de agendas de todas las comisiones legislativas, y ni para qué decir del plenario, que en las sesiones ordinarias, ya lo verá usted, llega a más de 200 proyectos en el orden del día, sabiendo de antemano que no se van a conocer jamás esos 200. Entonces yo creo que el temor a tomar una decisión directa sobre un proyecto, sobre sí o no, y dejar que mueran de falta de cariño en una esquina oscura del Parlamento, eso es una mentalidad legislativa que creo que deberíamos ir superando poco a poco y llegar a soluciones que marquen la eficiencia, tomando en cuenta la rapidez de las decisiones y sin demeritar la profundidad del debate que algunas de esas decisiones ameritan también. Sí, hay proyectos, es cierto, que se pasan con más facilidad, otros que se quedan ahí. Las negociaciones no siempre son las más claras, ni las más rápidas, ni las más ágiles. A veces un solo diputado detiene una votación. Así es. ¿Cierto? Esa es la realidad. Sin embargo, en ese tipo de discusiones, como comunicadores nos toca escuchar todas las partes, ¿verdad? Sí. Entonces escuchamos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, personas que dicen
bueno, se han aprobado los proyectos y quizás, yo no sé si es que todos los diputados estaban esperando que el ministro de la Presidencia llegara y les tocara la puerta, se sentara, se tomara un cafecito con ellos, discutiera con ellos, porque usted inició con ese tipo de recorrido, porque era casi que el clamor que los diputados hacían, que no veían a don Melvin en el plenario. Entonces ellos esperaban seguro que don Sergio llegara con esa regularidad o que estaban acostumbrados o que pretendían, ¿verdad? Usted empieza a hacer ese recorrido, don Sergio, pero de pronto aparece uno que otro diciendo, a mí nunca me buscó, porque quizás como soy solo uno, ¿verdad? Se reunió con este, se reunió con el otro, pero conmigo no. Y empezaron ya a sonar esas voces de, ¿será que no soy necesario? ¿Será que no me dan importancia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y dónde radica realmente esas decisiones de un ministro, para conocer los costarricenses, de un ministro de la Presidencia? Usted me dice, tenemos una agenda, la llevamos a cabo, todo eso está muy bien. ¿Por qué a veces pareciera ser que es tan difícil esa articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se nos torna a veces complicado el panorama? Yo he estado en los dos lados de la acera, ¿verdad? Por supuesto. Yo fui diputado y, por ejemplo, cuando yo fui diputado, no me reuní una sola vez con el ministro de la Presidencia. ¿Y por qué ahora todos querían reunirse con usted? Cuénteme. No, digamos que es importante. Es importante esta interacción en función del trabajo que se hace cotidianamente. ¿Por qué? Porque todos los días hay proyectos en discusión, unos interesan a unos diputados, otros interesan a otros. En el periodo de extraordinarias es, digamos, donde hay más necesidad de que el Ejecutivo convoque uno o convoque otro proyecto, ya no para que se discuta en el plenario, sino tal vez para que solo se apruebe una moción para que se consulte a las instituciones un proyecto. Y todos esos pequeños detalles se van configurando. Lo que pasa es que también el ministro de la Presidencia no tiene como única ocupación la Asamblea Legislativa. Para eso también el Ministerio de la Presidencia tiene un viceministro aquí, don Luis Paulino, encargado exclusivamente del tema del diálogo legislativo. Esa cotidianidad normalmente descansa en los hombros de don Luis Paulino, que hace un trabajo para mí de primer orden y muy bueno en su calidad, en su fondo y en su oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque hay momentos que aunque uno sostenga una buena relación con un diputado, a veces se puede llevar el tema a la prensa a decir no me quieren atender, no me quieren, con tal de generar algún punto de presión más para que uno tal vez preste un poco más de atención o genere una acción que el diputado quiere que se produzca. A veces son cosas sencillas, es como interactuar con algunas otras fracciones para tratar de que un proyecto se mueva dentro de una comisión. No estamos hablando de cosas grandes, pero son cosas a veces muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, tenemos en los temas que tienen que ver con derechos humanos, encontramos en la Asamblea Legislativa posiciones totalmente encontradas. Entonces, qué difícil es satisfacer dos visiones al mismo momento, y además normalmente se tiende a culpar al Poder Ejecutivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en algunos temas, y no necesariamente es un tema donde el Poder Ejecutivo pueda intervenir, sino que ya es un tema de posiciones de fracciones o de posiciones de diputados particulares donde han prometido que una iniciativa determinada no va a avanzar mientras él pueda detenerla, y entonces se dedican a usar el reglamento legislativo para poner alto a la discusión de determinados proyectos. Digamos que ese balance se vuelve complejo, es un balance que creo que Luis Paulino y yo llevamos, creo que bien, el
tenemos una coordinación del trabajo perfectamente hecha todo el tiempo y no creo que en eso tengamos un problema. Exactamente de eso quisiera hablarle. Usted ha tocado dos puntos que quizás es bueno que todos los costarricenses conozcan por las diferentes voces que se escuchan alrededor. Usted reconoce en la persona del viceministro Luis Paulino Mora un hombre capaz que ha venido trabajando y haciendo una gran labor en la Asamblea Legislativa. Así es. Ese trabajo no solo es reconocido por su persona, es una de las voces que más se ha levantado en la Asamblea Legislativa. Los diputados dicen que si no fuera por el trabajo de don Luis Paulino no se aprobarían los proyectos. ¿Por qué? Porque don Sergio Alfaro no está y el que atiende los proyectos es don Luis Paulino. Eso dicen algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Y yo sé que don Luis Paulino lo sabe muy bien porque los ha escuchado por ahí. Aquí vamos aclarando, no se me preocupe, no se ponga nervioso, don Luis Paulino, tranquilo. Los politólogos también se han expresado algunas cosas similares. Se han dado una serie de hecho algunos dicen, la buena negociación ahorita en esta administración, ¿verdad?, del periodo de Antonio Álvarez de Santi, la buena negociación, que tiene el señor de Santi y la gestión técnica de don Luis Paulino se ha logrado que esos proyectos salgan como vienen, ¿verdad? Casi que todos calientitos hacia afuera y rápido, sin mucho problema, ¿verdad? Pero que quede claro, ¿verdad? Que quede claro que es gracias a una buena negociación y a la gestión técnica del señor Luis Paulino. Ahora le escucho a usted decir, y es muy interesante que los costarricenses escuchen, porque algunos dicen, señores, y se han dejado decir en la Asamblea Legislativa que el señor Luis Paulino Mora le hace el trabajo al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, porque ellos no lo ven a usted. Ese tipo de cosas que circulan, que se dicen, pero detrás de cada una de esas cosas hay algo. Usted está diciendo, es un trabajo conjunto. ¿Cómo responderle? ¿Cómo la gente, cómo conocer, cómo que la gente realmente se dé cuenta de esa labor mancomunada que existe entre ambas personas? Pues, ni todo lo que se hace se deja ver a los medios. Normalmente hay muchísimo trabajo que no está visibilizado a los medios y tampoco se ve en reuniones, llamadas telefónicas, decisiones sobre proyectos, discusiones dentro del Ejecutivo para conciliar posiciones, para lograr dentro de la Asamblea Legislativa el avance de algunos temas. Todo esto juega y todo esto se está haciendo normalmente al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, a pesar de que coincido en que Luis Paulino tiene todas las habilidades necesarias para hacer el trabajo que está haciendo, y tanto así que se demuestran los resultados que está haciéndose bien el trabajo, justamente ese trabajo no se hace de forma aislada, ni don Luis Paulino lo hace solamente él, sino que es un trabajo de equipo donde juega no solo ni siquiera el Ministerio de la Presidencia, es todo el Poder Ejecutivo. Yo diferenciaría ahí la gestión estratégica de la gestión táctica, ¿verdad? Estratégicamente, uno puede tener, primero, diseñar objetivos, ver cómo se va a tratar de lograr esos objetivos, y en eso el trabajo y el liderazgo de don Sergio es evidente cuando nos reunimos. Evidentemente el gobierno ahora tiene una serie de proyectos primordiales, que es la faceta fiscal. Ahora vamos a entrar a una nueva etapa donde definitivamente los temas de empleo público van a tener una importancia medular. El tema de fraude fiscal, que ya lo tenemos tramitado, va a tener una importancia medular, y es como estar en un equipo de fútbol. El entrenador no mete los goles ni ataja penales, ¿verdad? El entrenador dice, portero, póngase aquí, y el portero va y se pone ahí. O delantero, póngase, córtese a la derecha, córtese a la izquierda, cambie de banda. Y el jugador hace ese tipo de temas. Entonces esa diferencia entre la estrategia y la táctica también es importante. Y esto, digamos, me da pie para decir por qué esa necesidad imperiosa que ahora de repente los diputados tienen
de tener más relación con el Poder Ejecutivo o con el ministro de la Presidencia o el viceministro, y es evidentemente que estamos ante un hito histórico. Si bien han habido gobiernos anteriormente que han estado en minoría legislativa, digamos en el periodo de la actual Constitución, ningún gobierno ha tenido la cantidad de diputados que ha tenido este gobierno. Estamos no solo no somos la mayor fracción o la mayor minoría en este caso, Sí. Sino que no alcanzamos a un cuarto de la cantidad de los diputados. Entonces la gestión es diferente, porque con nuestra fracción ya no nos basta, digamos, para tomar muchas decisiones, sino que tenemos que ir a cazar votos, y eso, esa presencia permanente en la Asamblea Legislativa. De hecho, un viceministro de Asuntos Políticos o de Asuntos Legislativos, no me recuerdo yo en las últimas administraciones hasta esta, que evidentemente las circunstancias cambian, se ve la necesidad tal vez de ese tipo de figura. Sí. ¿Qué opinan ustedes de las reacciones de algunos politólogos que dicen que la fracción oficialista no tiene fuerza para articular proyectos, que se le ha hecho muy difícil, ¿verdad? Ustedes que han estado ahí, que están negociando los proyectos, se sobreentiende bien, no es una fracción mayoritaria, tienen que jugar con todos los colores, ¿verdad? Y con todos los equipos, y por eso le mencionaba el hecho de que todos, hasta aquellas fracciones unipersonales, estaban esperando la visita en su oficina, en su primer momento, del señor ministro de la Presidencia, y que se diga qué nos quieren y realmente qué es lo que quieren poner sobre la mesa con el conocimiento político de ustedes a la hora de decir no tienen fuerza. No son fuertes para articular proyectos y casi como que todos están sobre ellos. Tal vez ahí un poco recurriendo a la historia. Esta es la primera Asamblea Legislativa con una composición tan dispersa, ¿verdad? La anterior fue dispersa, pero aún así el gobierno tenía una fracción fuerte. En este sentido, esa naturaleza ha hecho que las formas de negociación en esta Asamblea Legislativa, en esta composición, sean muy diferentes a todas las que yo conozco del pasado. La que yo formé parte, la anterior y la anterior a la que yo estuve, que digamos que son las que tengo mucho más presentes. Ahí la negociación era una negociación entre menos partidos, menos actores en la negociación, y por lo tanto eran negociaciones que se sacaban con uno o dos actores. Luego, cuando vino la época del TLC, había un grupo bien conformado, alrededor de 38, entonces digamos que había dos polos que facilitaban muchísimo la discusión de otros proyectos que no eran los del TLC. Luego, la anterior asamblea sí tuvo una dispersión un poco mayor sin embargo, la fortaleza de la fracción oficialista le daba posibilidades de imponerse en comisiones. De nuevo, es que aquí juega todo. El número de diputados que tenés en las comisiones, la necesidad de esos diputados para aprobar los proyectos de los otros diputados, y todo eso juega en un sentido. En esta asamblea, si hay algo notorio, es la forma en que se ponen de acuerdo, y eso es muy particular. Porque logran unanimidades para sacar adelante textos particulares. Entonces, de pronto en la Asamblea no está sucediendo nada en términos, digamos, que pasan varias sesiones donde no hay una aprobación ni nada, y de pronto sale un proyecto como el de la reforma procesal laboral, el cual se venía trabajando, la negociación era constante, permanente. Fue una negociación de varios meses. Sin embargo, en el momento en que estuvieron listos, a la fecha en que se votó en segundo debate, pasaron 15 días, ¿verdad? En los cuales hubo que correr a publicar el proyecto, hubo una carrera de la que formamos parte todos los actores de la cadena. Entonces, esa forma de tomar decisiones de esta Asamblea Legislativa es muy particular, porque requiere al menos de la no objeción de ninguno. Algunos se reserva, dice, yo no voy a votar ese proyecto, pero tampoco voy a estorbar que se vote. Y esa actitud es una actitud que no era común en la Asamblea Legislativa.
En esta estamos viéndola, la estamos logrando ver en casi todos los proyectos que se aprueban. Esa es la tónica. Yo creo que la reunión de jefes de fracción nunca ha sido tan importante en la historia de la Asamblea Legislativa como en esta Asamblea, porque están sentados los 9 y entre los 9 toman decisiones sobre cómo ordenar el plenario y cómo hacerlo. Eso no sucedía antes, sino que el grupo que trataba de ordenar la discusión del plenario era un grupo aparte y ya llevaban las decisiones hechas a la reunión de jefes de fracción, entonces había grupos excluidos. Y en esta vez yo siento que esa dinámica ha cambiado muchísimo y es una de las cosas que garantizan que el proceso se esté dando como se está dando en la actualidad. Y eso, por lo menos desde un punto de vista, ya no como actor, como actor directo, sino un poco echándome para atrás y viendo desde la distancia, está explicado justamente en el fraccionamiento. Al cambiar las circunstancias, de hecho, también las estrategias y los comportamientos de los actores que están ahí tienen que variar, porque si no, no se produce nada. Si esta asamblea, el fraccionamiento lo mezclara con polarización, sería una asamblea que no produciría nada. Y estamos viendo un alto fraccionamiento, incluso a veces dentro de los propios partidos, pero luego vemos que a la hora de tomar ciertas decisiones la polarización se baja. Y creo que eso es lo que explica por qué la Asamblea se comporta como está haciendo. Señor ministro, una de las cosas que realmente llaman la atención y que todos queremos conocer es esto. Apartando el tema de impuestos, que se sobreentiende que es una prioridad para el Ejecutivo en este momento, apartando los proyectos que tienen que ver con impuestos, ¿qué proyectos en este momento están o deben de estar en la Asamblea Legislativa que sean una prioridad para el gobierno actualmente? Vamos a ver, hay unas reformas que son fundamentales, que son, digamos, poco visibles, pero que se han estado tramitando, que es la reforma de los procedimientos judiciales. Ya se logró en el tema laboral, pero falta el tema agrario y el tema de familia, que están ahí esperando su momento, que yo creo que se aprobarán en este periodo legislativo, no en este año, pero sí en estos cuatrienios. Lo que sí es cierto es que son una necesidad, porque lo que duran los juicios en el Poder Judicial y sus costos es una cosa que debemos resolver. Hay temas estructurales que están discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Últimamente, por ejemplo, el tema de cómo se le paga a los partidos políticos su financiamiento, que está tomando alguna fuerza, pero hay que siempre... están hablando de una reforma constitucional y este tema es difícil, así que habrá que ver cuánta grado de aceptación toma entre los diputados. También tenemos temas que tienen que ver con que son fiscales, pero que no son de impuestos. Perfecto. Por ejemplo, el tema del fraude. El proyecto de lucha contra el fraude fiscal es un tema que no genera nuevos impuestos, pero que ordena la forma en que cobramos los impuestos y le da más herramientas al Estado para poderlos cobrar. Eso es una reforma fundamental, igual que la que se hizo que le llamaron de caja única o ley de eficiencia en el uso de los recursos, que son para ordenar la estructura del gasto. Esos proyectos, si bien no son impuestos como tales, son fundamentales para que funcione bien el Estado. También hay una agenda que tiene que ver con proyectos de desarrollo. Ahí estaba, por ejemplo, la ley para Incofer. La ley para Incofer fue un trabajo legislativo fuerte, 2 años, Luis Paulino. Sí, un año. Más o menos, un año. En el cual hicimos, le dimos vida a un proyecto que puede cambiar al país, ya no en el cortísimo plazo, pero sí a mediano plazo. Entonces, estamos trabajando múltiples iniciativas
en muchos campos que pueden lograr esto. Unas son de gobierno, otras no. Otras son proyectos que vienen desde la Asamblea Legislativa anterior. E incluso todavía, como decía Luis Paulino, hay proyectos que son de mi grupo de diputados que todavía están discutiéndose por ahí. ¿Sí? Bueno, un ejemplo que gasta mucha energía vital legislativa es la ley de recurso hídrico, que se han intensificado las negociaciones. En estas extraordinarias teníamos como objetivo haber iniciado una discusión del recurso hídrico. No se logró tener un texto que pudiéramos presentar en sociedad, por decirlo así. Pero están avanzadísimas las discusiones, continúan las negociaciones, nos gasta mucho tiempo a nosotros en presidencia y a los gestores, a doña Yamilet y a don Edgar. Y ahí estamos, ¿verdad? Esperamos pronto tener otra de las grandes preguntas es cómo, porque cuando vienen los periodos... Ese tiene como 15 años de estar ahí en la por favor. Y también aquí hay una situación que es... Porque yo sé que hay una cantidad de proyectos increíbles, un número, ¿verdad?, presentado en la Asamblea Legislativa, pero la mayoría de ellos duerme el sueño de los justos, y ahí vamos. En el periodo de extraordinarias se envían una serie de proyectos, un número de proyectos, se hace una selección. Algunos de ellos, y tienen un corto tiempo para que estos pasen, ¿verdad?, para la discusión y para todo. A veces se ha criticado algunos de los proyectos que incluyen en esa lista porque son como los proyectos inviables, aquellos que van a tener, como usualmente se ha dado en algunas administraciones, los carretillos llenos de emociones, ¿verdad? Porque son proyectos, por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema del aborto, cosas como situaciones que son de eterna discusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se gana, por ejemplo, y que han criticado? Que se utilicen las extraordinarias para meter ese tipo de proyectos en lugar de meter, dice la gente, existen muchos proyectos que son una prioridad para el país y a veces no se aprovechan las extraordinarias. ¿Es esto así? ¿Quién elige el número o los proyectos que se incluyen en la lista de extraordinarios? ¿O es que todavía nos hace falta mucho que aprender en el tema político a los costarricenses? Los escucho ambos. Tal vez la parte de un poco de la mecánica, prefiero que la explique Luis Paulino, que conoce mucho mejor que yo este tema. Lo que sí quiero dejar muy claro, en este gobierno no hemos convocado ninguna ley que promueva el aborto, por ejemplo. No, pero yo digo temas como esos, digo yo, ¿verdad? Temas como esos, digamos, que son de difícil discusión. Sí, la fecundación in vitro. Exacto. ¿Cómo le explicamos nosotros el tema a la de la eutanasia, Corte? Que sí iba dentro de la lista de unas extraordinarias. Vamos a ver. ¿Cómo le explicamos nosotros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno de la República no hace lo necesario para cumplir con una sentencia de la Corte? Por ejemplo, en el tema de la muerte digna, ahí hay una discusión de derechos humanos de una realidad que ya está ahí. ¿Usted se puede negar a un tratamiento médico o no? ¿Tiene usted libertad de negarse a recibir un tratamiento médico o está obligado a recibir un tratamiento médico? Ahí hay una discusión de fondo que la sociedad merece dar y que, ¿por qué no? También el individuo tiene derecho a tener algún tipo de decisión sobre hasta cuándo se ve sometidos a tratamientos médicos o no. Por lo tanto, no estamos hablando de una acción para terminar con la vida de alguien, sino una decisión de las personas de cuándo están listos para decir, mire, ya no, el tratamiento se me volvió imposible y no quiero llevarlo más adelante. En ese sentido hay una discusión. Hoy no tenemos regulación sobre el tema, así que un pariente de uno podría ir y poner un recurso judicial a decir, mire, obligue a mi papá a recibir el tratamiento que no quiere tomarse. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a tener? Gente amarrada en una camilla de hospital recibiendo medicamentos que no quiere recibir. Ese proyecto es esa discusión. Esas son discusiones grandes, discusiones largas, que no se aprueban en 30 días en la Asamblea. Entonces, esa es la pregunta que la gente se hace. Son de eternas discusiones que se deben de poner sobre la mesa, sobre la mesa. Pero si usted no aprovecha un espacio determinado para ponerlo en la mesa,
Nunca el se proyecto discute. nunca se discute porque queda en el fondo de la agenda. Ok. No, y le cuento un secreto, ¿verdad? Que dice que es un secreto. Realmente la convocatoria a sesiones extraordinarias no cumple una única función, Ajá. que es buscar una aprobación. Ok. También es una declaración política del gobierno, en ciertas formas. Entonces es visibilizar una tendencia política que tiene el gobierno, ¿verdad? También puede ser utilizada por otras, también puede ser solicitada por otras fracciones políticas y si el gobierno no tiene objeción, ¿verdad? Uno se puede incluir en la convocatoria. Aquí, ¿cuál es lo importante? No importa la densidad de los temas, lo que importa es el flujo parlamentario. Es el flujo, digamos, el andamiaje de todos los órganos legislativos. Entonces, ahí hay que tener un ojo avisor, ¿verdad? De que todos los órganos legislativos, ¿verdad? El ki, como le digo yo, el ki esté fluyendo y dando vueltas para que todo pueda fluir y llegarse a las decisiones correctas. Sí. ¿Verdad? Entonces, no importa que un tema está ahí. Por eso es que la gente a veces no se explica por qué uno desconvocó o no desconvocó un proyecto. Simplemente era porque probablemente estaba bloqueando el flujo de ese órgano parlamentario, que desde el plenario hasta la última de las comisiones. Un tema, por ejemplo, hoy se presenta el tema del presupuesto. Se presenta el presupuesto. Este se incrementa, según se dice, en un 12%. Hablan de que prácticamente eso representaría 1 billón de colones más. Ya están las voces de algunos diputados diciendo, se les va a meter la tijera. ¿Qué esperan? ¿Qué proponen? ¿Qué hay detrás? El gasto corriente aumenta solo en un 1.2%. Ese es el aumento en el gasto corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que la deuda está aumentando de menos de un 30% del total del presupuesto a casi el 33% del total del presupuesto. O sea, solo la deuda explica cerca de la mitad de ese 12% de aumento total. Y si vamos y comenzamos a quitar, vamos a encontrarnos, o sea, si quisiéramos quitar, ¿podemos dejar de pagar los intereses de la deuda que tenemos? Eso es imposible. Entonces, eso no podemos dejar de ponerlo en el presupuesto. Comencemos a decir que quitamos las nuevas obligaciones que tiene el Estado. Por ejemplo, la plata que se le va a transferir a las municipalidades para reparar caminos, o la plata que vamos a darle de más al Poder Judicial para que el Poder Judicial implemente la reforma procesal laboral, o también gastos del Código Procesal Civil. O sea, si estamos reformando el Poder Judicial para que podamos tener una mucho mejor justicia, en eso hay que invertir. Y esas inversiones, ¿podemos decidir quitarlas o no? Yo creo que no. Son inversiones que la Asamblea Legislativa acaba de decidir que el país debe hacer y por lo tanto debemos financiarlas. Y ese financiamiento está incluido aquí. Entonces, si comenzamos a ver, vamos a encontrarnos que la gran mayoría de ese 12% son cargas nuevas. No son aumento del gasto corriente. O sea, el gasto que se tiene normalmente en las instituciones solo crece un 1.2%. El resto es un aumento que provocan o leyes vigentes o decisiones judiciales. Por ejemplo, hay una decisión judicial que está obligando a presupuestar para el PANI el doble de lo que se presupuesta usualmente. Si se presupuestaban como 45.000 millones, vamos a tener que presupuestar 90.000 millones, cerca de 90.000 millones. Así que esas situaciones de la realidad normativa obligan a buena parte de este aumento. Entonces, no es el gobierno disparando el gasto, no, es de las decisiones que se toman para que creemos que con ellas los ciudadanos viven mejor, que hay que financiarlas adecuadamente.
y por lo tanto hay que incluirlas en el presupuesto, porque ¿cómo le explicamos a los ciudadanos no incluir el dinero para que las municipalidades arreglen los caminos vecinales, por ejemplo? Ahora, si los diputados proponen recortes, también pues tendrán que decirnos dónde están esos recortes y dónde deben aplicarse. Si los recortamos el porcentaje que la Constitución nos manda darle a la educación, porque la norma constitucional que fijó un 8% para financiar la educación, esa norma también tiene una parte que dice que lo que se vaya subiendo en porcentaje del PIB no puede después reducirse. Entonces, si tenemos la buena dicha que hemos estado teniendo en los últimos 2 años de que el Producto Interno Bruto crece, también crece el monto que hay que darle a la educación. Y en ese sentido no podemos echar para atrás. Y el presidente ha sido muy claro que este no va a ser el gobierno que sea recordado por echar para atrás el presupuesto en educación, lo cual es fundamental para que la gente pueda tener más y mejores empleos en el futuro. Porque algunos lo que dicen es que con una inflación baja, ¿verdad? Y con amenazas que por aumentarlo tanto las calificadoras internacionales nos pueden bajar la calificación, algunos lo que dicen es que con eso estaríamos ahuyentando la inversión. ¿Es eso así? ¿No es así? ¿Cómo manejar esos conceptos los costarricenses? Bueno, imagínense que lo que ahuyenta la inversión es, por ejemplo, no tener la mano de obra adecuada. Y no tenemos la mano de obra adecuada cuando no invertimos suficiente en educación. Si tenemos una educación fuerte, enfocada en lo que demanda el mercado, vamos a tener puestos de trabajo. Por ejemplo, Limón ahora que estábamos en Limón de gira, Limón está esperando un gran crecimiento en varios temas, de turismo, de nueva obra, de nuevos empleos relacionados con el comercio exterior, y por lo tanto requiere más inglés. Bueno, el INA se apunta a invertir en el proceso educativo en Limón. Solo la inversión inicial de plantas físicas y demás es como de 1.500 millones de colones. Y al final de todo, cuando termine su inversión total, va a ser como de 3.400 millones de colones. O sea, eso se dice muy rápido, pero es muchísimo dinero. Y entonces la educación nos cuesta. Estábamos en esta gira, de nuevo, entregando 2 escuelas, un colegio y una escuela recién hechos, muy bien acondicionados. ¿Qué pedían los directores? Una plaza para la cocinera, porque no hay cocinera, o para el cocinero, para dar igualdad de género, y una plaza para el guarda. Y no hay plazas para guardas, y no hay plazas para cocineras. ¿Por qué? Porque no se pueden crear plazas porque los presupuestos no pueden crecer. Y entonces, ¿en qué podemos terminar? En que estamos construyendo un montón de escuelas y no podemos darles ni el requisito mínimo de seguridad para que no se roben los elementos de la escuela. Entonces, en ese sentido, si estamos creciendo en ciertas inversiones, tienen que estar compensadas con ingresos. Policías, tenemos en este momento un déficit como de 1.500 policías. Si se aprueba el impuesto a las sociedades, podríamos contratar 1.000. Lo que pasa es que también hay una cantidad de policías que se van retirando de la fuerza pública, y por lo tanto, si nosotros aumentamos 1.000 policías, casi que quedan con el mismo número. Casi que quedamos con el mismo número, porque esos 1.000 policías pueden ir a la calle hasta después de cerca de 1 año de preparación en la escuela de policía. Tenemos la escuela de policía nueva, que va a quedar muy bien equipada y muy grande, pero no vamos a poder tener
policías que poner en la escuela de policía. Y que algunos dicen, Entonces, porque ahí pueden meter 600 presos, dicen algunos, que la hagan en cárcel y ya está lista, dicen algunos en por la ahí. escuela de policía. Sí. ¿Y quién los cuida? ¿Quién los cuida? De nuevo, vamos. Sí, hay personas. Tomemos el ejemplo de las cárceles. Sí. El Ministerio de Justicia está construyendo 3 unidades productivas nuevas, en las cuales se pueden albergar cerca de, creo que eran 1.500 personas que trabajan. Sin embargo, para poder sostener la cantidad de personas en estos sitios, necesitamos cerca de 600 personas para darle seguridad penitenciaria y la administración de los centros. Y esas 600 personas no las tenemos. Entonces, podríamos llegar a tener unos nuevos centros de tratamiento de los privados de libertad, pero no podemos ponerlos a funcionar porque no hay personal para ello. Señor ministro, más o menos a partir del 1 de septiembre hasta el 29 de abril, por ahí se va a estar en discusión el tema de presupuesto, ¿verdad? ¿En qué momento? Septiembre a noviembre. De septiembre a noviembre. ¿En qué momento se piensa incluir el tema de impuestos en la Asamblea Legislativa? O sea, ¿cuándo, cómo, qué va a pasar? Tiene que ser en paralelo. ¿Cuáles son las aspiraciones de ustedes? Tiene que ser en paralelo. Es que ya no es un tema de lo que quiera o no quiera el Poder Ejecutivo, es de lo que el país ya está necesitando. Si las decisiones no se toman muy pronto, es muy posible que entrado el otro año, con las elecciones que es año electoral a partir de enero, ya no haya una discusión fiscal. ¿Sabe qué pasa si el próximo gobierno es el que tiene que decidir cómo es sobre esto? Que la cantidad de impuestos que tenga que aprobar probablemente sea el doble. ¿Por qué el doble? Porque estamos con la actual reforma que estamos planteando, tanto por las acciones en la administración como por las nuevas leyes, se piensa que se puede recaudar un 3.75% más del PIB. Eso significa un poquito más de la mitad del déficit, nada más. O sea, no estamos ni siquiera cubriendo el déficit total. Sin embargo, si nos trasladamos 2 años más allá, el horizonte de recaudación tiene que ser alrededor de un 6% para poder sobrevivir al nivel de deuda que tengamos en ese momento. Hoy estamos haciendo algunos números. La deuda aumenta casi 3.500 millones de dólares por año. Y si no tenemos dinero para pagar lo que vamos debiendo, eso se va acumulando. Y todos los que tenemos deudas sabemos qué pasa cuando las deudas se acumulan y tu salario no crece. Bueno, yo quiero decirles que, sinceramente, quedan muchas preguntas sobre la mesa, quedan muchas cosas por responder, pero esperemos poder contar con ustedes, porque yo digo que siempre es necesario responder. En el momento en que hablamos, en el momento en que decimos las cosas tal y como las creemos, no permitimos que simplemente se hagan especulaciones alrededor de todos los temas. Así es que muy agradecida con ambos por estar aquí en esta noche. Creo que abierta su casa para venir a platicar y poder conocer un poco más sobre la temática, porque quedan muchas cosas que nosotros quisiéramos saber. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Hoy, por factor del tiempo y preguntas y cosas que queríamos saber, prácticamente que no abrimos la línea telefónica, pero ustedes saben que lo pueden hacer a través del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 y ahí se les puede dar respuesta a sus preguntas. Y recordarles que el día de mañana a la 1 de la tarde ustedes pueden ver de nuevo este programa. Les esperamos el martes a partir de las 8 de la noche, porque el próximo martes estaríamos a las 8 de la noche como es costumbre. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Reportajes, conciertos, eventos, entrevistas, música y mucho más en su programa Toma 42. Sábados a partir de las 7 de la noche.
Ania Arias le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo, lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo por Extra TV. Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes. Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto.